En esta tarde la presentación de los primeros datos recabados en este relevamiento va a ser realizada por el psicólogo cualitativista Alejandro Weinstein, analista de tendencias de comportamiento y director de la consultora CIM y Asociados, que trabaja en el área de mercadotecnia y capital humano, y el economista Alberto González, docente de metodología de investigación de la Universidad Católica del Uruguay. Va a comentar posteriormente el magíster Alejandro, que va a aportar su enfoque en nombre de la responsabilidad social que nos compete como institución educativa. Vamos a dar entonces, en primer lugar, la palabra al psicólogo Alejandro Weinstein. En primer lugar, muchísimas gracias, muy buenas tardes por estar aquí, gracias por acompañarnos. Brevemente, el ánimo es comentarles cómo quiere ser la dinámica de esta ponencia. Vamos a estar presentando la información Alberto González y yo. Va a cerrar los comentarios de Oscar Licandro, aproximadamente 4:15 de la mañana estamos afuera. Pero como tenemos intención de terminar antes, la idea es, luego de las presentaciones y de los comentarios, dejar un espacio para eventuales preguntas de parte de ustedes, ampliación de información o lo que nosotros podamos aportar. Siempre escuché decir y he leído que en las presentaciones y en las ponencias o en las conversaciones en este tono, siempre es indicado comenzar con una broma, con una ocurrencia, con algo que distienda, que afloje. No se me ocurrió nada. Por lo tanto, ese punto lo salteo. ¿Qué investigamos? En primer lugar, tal vez ningún tema atrae más la atención que los niños, porque sin duda son el futuro y sin duda nuestro bien más preciado. Esta investigación surgió como una inquietud hace bastante tiempo. Aquí hay estudiantes de grado y de posgrado que me han penado con este tema durante un tiempo. Es una investigación que es la primera vez que se hace en nuestro país y que trata de poner luz sobre un segmento 8-14 años definido como la generación Twin, un segmento del cual mucho se presume, mucho se habla, pero nuestro ánimo es decir, bueno, más allá de las presunciones, más allá de los comentarios, la idea es, aquí hay información, aquí hay presunciones a posteriori de la información y hay inferencias. Nos importa hacer el siguiente comentario. Nosotros tratamos de evitar el abordaje lineal de las cosas, porque en la medida que uno lo aborda en forma lineal, parcialmente toma realidades, pero lo que nos importa es entender que este enfoque responde a una actitud de corte, digamos, multifacético. ¿Qué quiero decir? Queremos sostener con Alberto y con Oscar, aquí hay un abordaje empresarial, hay un abordaje desde el punto de vista de marketing, hay un abordaje de corte psicosocial y hay un abordaje de responsabilidad social. Por lo tanto, nuestro ánimo y nuestra intención es presentar, por supuesto que a partir de aquí, Dios quiera que surjan más investigaciones para profundizar sobre este segmento, pero sobre todo presentar y comentar lo que hemos hecho. La primera pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué hicimos esta investigación? De alguna manera la respondimos, pero tal vez otra respuesta sea porque queríamos. Pero como respuesta es muy simple. No solo es porque queríamos, sino porque en realidad replicamos un modelo que se aplica en muchas partes del mundo. Hay información en muchos países del mundo sobre este segmento. Estados Unidos, Chile, de los ejemplos que conocemos nosotros, Brasil, Colombia, China. Por lo tanto, nuestro ánimo era adaptar ese modelo de investigación y adaptarlo y, digamos, congeniarlo con la realidad en nuestro país. ¿Cuáles fueron básicamente los objetivos de la investigación? En primer término, tratar de entender lo que los americanos definen como el pocket money. ¿Qué es el pocket money? Es la capacidad de gasto real que el segmento tiene y que gasta en él. Aquí no está incluido en esta investigación lo que los adultos invertimos y o gastamos, que cada uno lo evalúe, en nombre de la educación, la enseñanza, la salud, etcétera. Aquí lo que estamos hablando es la capacidad de gasto real que el segmento tiene. Vamos a ver a posteriori
básicamente en qué categorías eventualmente decide, en cuáles incide, etc. ¿Qué otro objetivo tenía la investigación? Tratar de entender esa masa crítica de dinero, cómo se obtiene. Partamos de la base que en términos generales el chico lo obtiene de alguna manera, no necesariamente robándola, y si así fuese, son otros los códigos de resolución, sino de dónde obtiene este recurso. Otro objetivo tiene que ver con tratar de entender básicamente, no porque tengamos toda la información, sino este volumen, en qué lo gasta, en qué categorías y eventualmente en cuáles incide significativamente en decisiones que involucran a otros participantes eventualmente del núcleo familiar. Por lo tanto, varios querían ser los objetivos de esta investigación, repetimos, replicando un modelo que se aplica en otras partes del mundo. ¿A quién investigamos? Vamos a señalar, hacemos un especial hincapié, nuestro objeto de investigación fue la generación twin. El término twin es anglosajón y significa between, entre medio del niño, técnicamente hablando, y el adolescente y todo este nomenclátor social, adolescente, pubertad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por un tema de que era el primer abordaje que investigamos, si bien el concepto twin significa, en términos generales, los chicos de 8 a 14 años, nosotros, por ser el primer elemento de investigación, básicamente empezamos a los 6 años, pero tengan en cuenta que investigamos de 6 a 14, por lo tanto la información que vamos a comentar hace centro en el segmento 8-14 años. La generación twin con características propias, si por propias entiendo cada vez no soy niño ni tampoco soy adolescente, pero como tal quiero tener un perfil propio. También tengamos en cuenta algo, este nomenclátor académico es un nomenclátor de los años 80, por lo tanto en muchos sentidos, desde algún punto de vista, el abordaje se está ajustando producto de la dinámica. Hay una primera gran conclusión de esta investigación. Cada vez a edad más temprana se toman las decisiones de consumo. Y ese es un primer dato, porque vamos a ver a lo largo de la ponencia que cada vez este segmento maneja dinero en forma directa, más allá de las negociaciones que con otros referentes familiares pueda tener. En Occidente, el control de natalidad tiene un componente cultural. Cada vez más, menos hijos para darles más. Mientras que en China el control de natalidad viene dado por el Estado, en Occidente el control de natalidad es cultural. Y ese hecho se refleja en un poder de compra y se refleja en una decisión que el segmento por sí tiene. Por lo tanto, también es un aspecto a evaluar. No nos toca a nosotros, porque no somos jueces y mucho menos dioses, juzgar. Simplemente presentamos una información que, repito, como decía hace unos minutos, tiene varias lecturas. Tiene una información, un abordaje psicosocial, tiene un abordaje empresarial, pero lo que hay aquí, esa información, es lo que queremos compartir. ¿Cómo llevamos a cabo esta investigación? Esta investigación tuvo básicamente dos etapas. Una etapa cualitativa que se resolvió con entrevistas en profundidad a madres de chicos entre 8 y 14 años, que tuvo valor propio a la hora de estructurar información y que además aportó información para la estructuración de la etapa cuantitativa. Y a su vez tuvo una etapa de corte cuantitativo que incluyó 800 casos de una encuesta cara a cara en nuestro país, representando a madres de chicos entre 8 y 14 años, que significaba de alguna manera el abordaje a través de la madre de 1.200 chicos en nuestro país. En términos generales, se hizo a nivel nacional, abarcó una población urbana de más de 5.000 habitantes y se orientó al 80% del segmento, del medio bajo al alto. Dejamos, por razones metodológicas, el segmento bajo de lado, o sea, si hablamos de un universo de aproximadamente 360.000 chicos en esa edad en Uruguay, fueron investigados a lo largo o con resultados de la investigación aproximadamente 300.000 chicos en nuestro país. Y
¿En qué otros países, decía hoy, se llevó a cabo esta investigación? Desde ya que en muchos, nosotros nos permitimos comentar. En Brasil, información del año 2007, el segmento Twin, repito, no estamos hablando de niños solamente, estamos hablando de twins, y cada vez es un término que vamos a tener que integrar más y mejor, tiene una capacidad de gasto real por año de 970 millones de dólares. Información del 2007. En Estados Unidos, el segmento de información del 2004 tiene una capacidad de gasto real de 9.300 millones de dólares, pocket money, o sea, lo que ellos resuelven, y a su vez inciden sobre un comportamiento de compra y consumo del orden de los 13.000 millones de dólares. Por lo tanto, en Estados Unidos este segmento Twin tiene una capacidad en el entorno de los 22.000 millones de dólares. En España y en Alemania, información del 2007, el segmento de alguna manera resuelve sobre 6.000 millones de euros. En Chile, la información del 2007 son 195 millones de dólares al año que el segmento resuelve a partir del pocket money. Nos importa con Alberto y con Óscar hacer la siguiente aclaración, y perdón si pecamos de insistentes. Este volumen de dinero es el que el chico tiene en el bolsillo para gasto propio. Vamos a ver en qué categorías, vamos a ver de qué manera, pero lo que voy es, aquí lo que estamos hablando es lo que el chico tiene, no es lo que al chico reporta o se le da por diferentes motivos, es lo que tiene para gastar él. Hace poco tiempo, pocas semanas, tomamos contacto con una investigación en China. Para que tengan una idea, en China la investigación se hizo sobre 800 casos. Nosotros en Uruguay le hicimos sobre 800 casos que reportan 1.200 niños. Y el modelo matemático lo va a explicar Alberto después de las 5:15 de la mañana. Pero en cualquier caso a lo que vamos es, había y hay de hecho una información y un componente de corte cualitativo en este abordaje, en donde básicamente se observaron cosas que de alguna manera confirman lo que hemos visto o lo que vamos a presentarles y comentar y compartir con ustedes aquí en nuestro país. Por lo tanto, les voy a comentar brevemente cuál quiere ser el formato de la presentación. Vamos a hablar de las categorías que surgen espontáneamente mencionadas, en las cuales los chicos intervienen, decidiendo e incidiendo. Básicamente electrodomésticos, telefonía celular, internet, obvias, otras también, pero estas son las que significativamente aparecen con peso. Vamos a abordar la información que tenemos sobre la influencia que los chicos tienen en la categoría alimentos, que resuelven per se y que inciden con peso significativo para que otros resuelvan y el núcleo familiar consuma en términos generales. Vamos a hablar del peso relativo de los regalos y de los eventos, léase Día del Niño, cumpleaños, fin de año, significativamente esas tres fechas aparecen con peso relativo. Vamos a hablar de los aportes regulares y si bien en esta generalización es frecuente que hagamos referencia a la mensualidad, explícitamente evitamos el término mensualidad, hablemos de regularidad. Vamos a ver cuánto se negocia y cuánto se obtiene por diferentes motivos. Y vamos a hablar, obviamente, de algo que los medios, a los cuales muchos le agradecemos, han difundido en estos últimos días, que tiene que ver con el volumen que la masa crítica en términos generales maneja. Por lo tanto, con Alberto vamos entonces a continuar esta presentación, comenzando a desglosar la información. Gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mis padres me mandaban al almacén de la esquina a comprar, lo que sea, azúcar. Me acuerdo todavía del almacenero haciendo así con el kilo de azúcar, ese tipo, una habilidad que yo no sabía tener. Y mis padres me decían, bueno, yo sabía, sobre todo mi madre era la que gestionaba esto, yo sabía que me podía quedar con el cambio, ¿no? Que eran vintenes, ¿no? Las personas que estén un poco más cerca de mi edad se acordarán de esas palabras. Y bueno, entonces yo disponía, no tenía mensualidad ni dinero, aporte regular, pero disponía de ese dinero. Y me acuerdo que en ese almacén, el almacenero ponía latas de galletitas. Ustedes recuerdan que había algunas que tenían como una ventana,
Y ahí en particular ponía las galletitas con azúcar, azucaradas, ¿no?